Salmo 48, cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo vimos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, y se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Hemos escuchado la palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde por la oportunidad que tenemos para escuchar tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que tú hables a nosotros por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos llene con esta palabra perfecta e inspirada que hemos leído, que vamos a estudiar. Obra en cada corazón, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es la ciudad de Dios? Hace muchos siglos los cristianos pensaban que la ciudad de Dios era Roma, de hecho. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos después de Cristo, allí estaban muchos líderes de la iglesia. Allí en Roma el emperador Constantino legalizó el cristianismo y la ciudad se convirtió en una ciudad cristiana en vez de pagana, por lo menos de manera externa. Y la gente consideraba que era la ciudad de Dios. No podían imaginar la posibilidad de que algo sucediera a la ciudad que Dios supuestamente estaba bendiciendo tanto. Pero en el año 410, Roma cayó. Alarico el bárbaro atacó la ciudad y con sus tropas la saquearon. Y esto causó una gran confusión para los cristianos en ese tiempo. Los desanimó muchísimo. No podían entender cómo Dios permitió que su ciudad fuera destruida. De hecho, cuando había sido amenazada, no pensaba que iba a caer, porque es la ciudad de Dios. Para responder a esas dudas, a esta confusión, Agustín, uno de los padres de la iglesia que vivía durante ese tiempo, escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Y precisamente lo que él quería comunicar a los cristianos de su día es que la ciudad de Dios es celestial y espiritual, no terrenal. Ninguna ciudad física o terrenal ahora puede llamarse la ciudad de Dios. Los cristianos nunca deberían pensar que tienen el derecho a vivir cómodos y sin persecución y sin tribulación en sus vidas o en sus ciudades, porque nuestra esperanza está en el cielo. Porque el reino de Dios es espiritual ante todo. Es muy buen libro lo que escribió Agustín, pero obviamente no es lo que voy a predicar hoy. Pero la historia es muy interesante. Es muy interesante pensar en este tema, cómo surgió hace tantos años. Y la verdad es que a través de toda la historia de la iglesia es interesante ver cómo los cristianos tienden a pensar en la ciudad de Dios como algo físico. Como una ciudad terrenal, un país terrenal o algo que nos da beneficios aquí en este mundo.
Y mientras, por supuesto, una ciudad en este mundo puede ser más o menos bendecido por Dios dependiendo de cómo obedece a Dios o no, ninguna ciudad, ningún país ahora es la ciudad o el país de Dios. Solamente existe un pueblo de Dios, que son los cristianos, que es la iglesia, y no todos viven en una misma ciudad ni en un mismo país. La ciudad de Dios es la iglesia de Dios. La ciudad de Dios es el tema de ese Salmo 48. Aquí vemos su hermosura, su seguridad y su alegría. En cierto sentido, ese salmo resume los salmos anteriores, porque también habla de Dios como el gran rey, como vimos en el Salmo 47. Dice que Dios es conocido por refugio, como vemos en el Salmo 46. Y dice que va a ser alabado hasta los fines de la tierra, que vimos en los dos salmos anteriores. O por medio de juzgar a las naciones, o cuando ellos vienen a someterse a Él. Y así como en los salmos anteriores mencionaron la ciudad de Dios, aquí también, pero más. Aquí el tema de todo ese salmo es la ciudad de Dios. Sabemos que la ciudad de Dios era Jerusalén en los días del salmista. Pero como hemos visto, ahora describe el pueblo de Dios. Describe a Dios con su pueblo. Entonces este salmo describe esa ciudad. Pero también describe al Dios de la ciudad. ¿Qué es el énfasis correcto? Porque la ciudad de Jerusalén en su tiempo solamente era hermosa porque allí moraba Dios en medio de su pueblo. Y cuando vemos que hoy en día la ciudad de Dios es la iglesia, es lo mismo. No hay nada especial de nosotros, de la iglesia en sí misma. La iglesia es hermosa, especial por la presencia y la bendición de Dios con nosotros. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Obviamente tenemos que entender primero el contexto original, cómo la ciudad física y terrenal de Jerusalén estaba siendo descrito en ese salmo. Pero eso nada más nos ayuda a entender la aplicación espiritual para nosotros hoy en día. Porque sabemos, toda la Biblia es inspirada y útil, pero no vivimos en Jerusalén. Entonces podemos leer ese salmo y decir, bueno, pues no me ayuda, porque yo no vivo en Jerusalén, entonces. Pero la Biblia misma nos dice que la ciudad de Dios es el monte Sión, es Jerusalén la celestial, es la iglesia. Por eso vemos que nosotros, el pueblo de Dios, somos la ciudad de Dios, porque Dios mora en nosotros. Podemos alabarle por la ciudad de Dios, que es su iglesia. Vemos aquí primero que alabamos a Dios por la hermosura de su ciudad, en versículos 1 a 3. El salmo empieza diciendo, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Esa es la verdad muy general, por supuesto. Dios es grande, Dios es superior a todos porque creó todo. No hay nadie como nuestro Dios y por eso es digno de ser alabado. Así como Él es grande, debe ser alabado en gran manera. Es muy cierto. Aquí en el texto inmediatamente vemos exactamente cómo el salmista quiere que veamos la grandeza de Dios. Digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces, no solamente que deberíamos alabar a Dios, deberíamos alabarle en su ciudad, en su monte santo. Nos explica a qué se refiere en versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esa ciudad de Dios es una hermosa provincia, está en el monte de Sión, que es el lugar en donde estaba Jerusalén. Jerusalén en su tiempo era conocida como la ciudad de Dios. Leemos en 2 Samuel 5 como David hizo que la ciudad llegó a ser la capital de Israel. Él subió contra los jebuseos y conquistó a Jerusalén y le hizo la capital. En el siguiente capítulo David trajo el arca del pacto a la ciudad y allí entonces estaba el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y más adelante construir el templo, ahí estaba más obvio, Dios está con su pueblo. Pues como dije, realmente no había nada especial en cuanto a la ciudad.
Jerusalén no era la ciudad más grande del mundo ni la más hermosa. En realidad, ni en sus mejores días bajo Salomón se podía decir honestamente de Jerusalén que era el gozo de toda la tierra, como dice aquí en el versículo 2. Pero era una ciudad especial y hermosa porque Dios hizo su morada allá, solamente por esa razón. Y sabemos que un día Sión será el gozo de toda la tierra cuando todas las naciones suban a ella, como dice Isaías 2, que no se refiere a la ciudad física para nada, sino a la espiritual. Eventualmente, cuando Dios salva a las naciones, lo va a hacer por medio de la iglesia, por su ciudad celestial, espiritual. Entonces, cuando dice aquí que esa ciudad es el gozo de toda la tierra, nos muestra que el salmista no solamente estaba describiendo a Jerusalén físicamente en su tiempo, sino también haciéndonos pensar en la ciudad celestial, en el pueblo espiritual de Dios. Entonces podemos alabar a Dios por ser un gran Dios, pero específicamente en su ciudad, en la iglesia. Lo hacemos en todo momento como su iglesia y lo hacemos específicamente en la iglesia local ahora. Dios merece toda esta alabanza porque ha hecho una ciudad tan hermosa, una hermosa provincia, gozo de toda la tierra. Así es y también será la iglesia, por medio de la vida y la muerte de su Hijo. Solamente por eso es una iglesia hermosa. Así como Jerusalén solamente era hermosa por la presencia de Dios, lo mismo con nosotros. Lo vimos en un salmo anterior, Salmo 45. ¿Por qué la novia es hermosa? Solamente por su esposo. ¿Por qué la ciudad es hermosa? Solamente por la presencia de Dios morando en ella. Por eso podemos alabar a Dios como su ciudad y por su ciudad. Aquí habla de la ciudad a los lados del norte, aunque interesantemente Jerusalén no estaba al norte de Israel. Puede referirse aquí al templo. El templo sí estaba al lado norte del monte, allí en Jerusalén. Pero también esto es una manera para referirse al trono, el trono en el norte, mostrando el poder de un rey y también el refugio, porque dice en versículo 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Esa es la segunda cosa que vemos aquí. Alabamos a Dios también por la seguridad de su ciudad. Versículos 4 y 5. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Aquí describe uno de los ataques en contra de Jerusalén en la historia. No sabemos cuál, porque había muchos a través de la historia, pero se refiere a un momento cuando los reyes de la tierra se reunieron, dice que pasaron todos, había muchos enemigos. Vieron la ciudad, se maravillaron de ella, pero también dice que se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Los enemigos estaban espantados, pero no solamente por ver la ciudad, porque dije, no es la ciudad más grande del mundo ni la más fortificada, era Dios. El lenguaje aquí es que huyeron aterrorizados. Tal vez pensamos en la historia de Sennacherib, de los asirios, cuando vino con todos sus ejércitos para conquistar Jerusalén. Y leemos que Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Pero si fuera ese evento a que se refiere el Salmo, u otro momento cuando Dios defendió a su pueblo, vemos aquí de manera muy clara la seguridad de su ciudad. Dios protege a su pueblo, Dios defiende a los suyos. Y los enemigos huyeron espantados, aterrorizados. Y tiene sentido porque vemos cómo estaba Dios con ellos en versículos 7-8. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Habla del dolor de la mujer que va a dar luz. Es un fuerte dolor. También aquí es la idea de que los enemigos no podían evitar la destrucción. Iba a venir.
Las naves de Tarsis eran las más fuertes y poderosas del mundo en ese tiempo. Pero Dios, usando nada más el viento, puede quebrarlas, así como Dios puede vencer cualquier ataque en contra de su ciudad. Entonces nosotros, como el pueblo de Dios, como la ciudad de Dios, también podemos creer en nuestra seguridad, que es primero la salvación. Dios nos ha rescatado de nuestros pecados y de la muerte, nos ha salvado para siempre, para ser parte de su familia y vivir con Él para siempre. El Dios Todopoderoso es nuestro Padre, nos ayuda, nos rescata y nos protege. Sus brazos nos sostienen, porque ya somos hijos en vez de enemigos. Y después de ser salvos en la vida diaria, ya confiamos que Dios es nuestro refugio. Un tema que hemos repetido una y otra vez en estos salmos. Sin duda vamos a sufrir. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento. Estamos en una lucha espiritual, una batalla. Pero Dios protege a su pueblo. Hay una seguridad de la ciudad de Dios. Y por eso podemos y deberíamos alabarle en gran manera como la ciudad de Dios, disfrutando su protección. Y en tercer lugar, en versículos 9 a 14, alabamos a Dios por la alegría de su ciudad. Al final del Salmo regresamos a un enfoque en el Dios de la ciudad, en Él y sus atributos que alegran su ciudad. Y otra vez es bueno recordar que no es tan importante enfocarnos en la ciudad de Dios, como es enfocarnos en el Dios de la ciudad. ¿Cómo es este Dios que alegra su ciudad? El Dios que alegra su pueblo. Versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Primero su pueblo se acuerda de su misericordia, su fiel amor. Otra vez fíjense que sigue con el mismo contexto, porque dice, se acuerda en medio de tu templo. Es el mismo lugar. Es el lugar en donde Él es adorado, que su pueblo se acuerde de sus atributos. Y por supuesto, cuando pensamos en la misericordia de Dios, cuando pensamos en su fiel amor en medio de su templo, inmediatamente pensamos en Cristo. Dios nos ha mostrado su misericordia en su templo. Cristo vino como el templo de Dios, el sacrificio por los pecados. Cristo murió una vez para siempre y compró nuestra salvación y nos hizo hijos de Dios. Nosotros también nos acordamos de la misericordia de Dios por Cristo, nuestro Salvador. Y eso es lo que nos alegra. Es lo que alegra el pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Debido a su gran amor y debido a la obra de Cristo, somos hijos, redimidos nuestros pecados. Aquí también dice que su diestra está llena de justicia. Leemos de sus juicios. Dios es justo, Dios juzga el pecado. Pero también Dios es misericordioso y proveyó un sacrificio para que podamos ser salvos de nuestros pecados. Entonces es Dios quien alegra su ciudad, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Por eso, versículo 10, su loor es hacia los fines de la tierra, conforme a su nombre, que refleja su ser, su carácter, sus atributos. Dios es loado y alabado hasta los fines de la tierra. De justicia está llena su diestra, también habla de sus juicios. Y por eso en el versículo 11 dice, se alegrará el monte de Sión y se gozarán las hijas de Judá. La ciudad de Dios y sus residentes, el pueblo de Dios, siempre se regocija por quien es. Un Dios perfecto en sus atributos, un Dios quien merece ser alabado. Y queremos que sea alabado hasta los fines de la tierra. Que las naciones paganas, los incrédulos, rebeldes, reconozcan su necesidad de este Dios y sean salvos por Él. Y terminamos pensando en la ciudad de Dios y su Dios en versículos 12 a 14. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente, para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta alegría de la cual leemos en el versículo anterior, por quien es Dios, es fortalecida cuando andamos por Sión y contamos sus torres.
¿Qué es eso? Vemos su protección. Dice, miren su antemuro, sus palacios, su grandeza, su poder, su hermosura, su protección. Y cuando vemos a la ciudad así, alabamos a Dios con gozo. Entonces no es una ciudad física, ¿verdad? Vemos la iglesia, su hermosura, su protección, su grandeza, su poder. Y eso nos impulsa a alabar al Dios de la ciudad. Y no solamente alabarle, sino que dice, deberíamos contar lo que Dios ha hecho, deberíamos contar lo que hemos visto en la ciudad a la generación venidera. Que es un tema que hemos visto mucho recientemente en el libro de Josué y también aquí en los Salmos. La importancia de hablar con los hijos y con los nietos y con los niños en la iglesia de quién es Dios y de lo que ha hecho. Aquí es hablar de ellos, del privilegio de crecer en la ciudad de Dios, el privilegio de crecer en la iglesia. Estar en la iglesia desde chiquitos, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y tenemos que contar a ellos cómo es la ciudad de Dios, su gran privilegio y también su gran responsabilidad. Y debemos hablar con ellos y orar que también sea su ciudad. Porque solamente por estar aquí en la iglesia, crecer en la iglesia, no significa que son automáticamente hijos de Dios o que es su ciudad. Necesitamos también enseñarles de quién es Dios para que sea su Dios, para que también alaben y obedezcan al Dios de la ciudad. Y cuando lo hacen, Dios promete también que va a estar con nuestros hijos, va a estar con nuestros nietos, porque es el mismo Dios. Y esta ciudad es también suya. Y hermanos, esa es la mejor herencia que podemos dejar para nuestros hijos. Tenemos un enfoque completamente equivocado muchas veces, ¿verdad? Quiero dejar a mis hijos dinero, un terreno, por eso trabajo mucho. Eso no tiene sentido, hermanos. A veces trabajan tanto que no tienen tiempo para lo que es más importante, que es enseñar la palabra a sus hijos en sus casas, estar en la iglesia juntos. Esa es la herencia que necesitan. No necesitan nada físicamente. No tienes que dejarles nada. Mis papás nunca me dejaron nada. Es una perspectiva que tenemos aquí en esa cultura por cualquier razón. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, por supuesto, pero necesitan la herencia espiritual, no la herencia física. Necesitamos contar a la generación venidera de la ciudad de Dios, que es la iglesia, y orar que Dios salve a nuestros hijos para que también sean parte de esta misma ciudad. Y el mismo versículo dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Versículo 14. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, guiándonos ahora, pero también hasta la muerte y después de la muerte. Porque es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y por eso alabamos a Dios. No la ciudad de Dios, alabamos al Dios de la ciudad. Desde el principio vemos este enfoque, tanta alabanza en quién es Dios. Dios es grande y debe ser en gran manera alabado. Y tal vez pensaríamos que después de un salmo describiendo mucho esa ciudad, que el salmo terminaría con una descripción muy grande de cómo es la ciudad, pero no termina con la ciudad. Termina hablando del Dios de la ciudad. Porque no hay nada hermoso en nosotros. Toda hermosura, grandeza, protección, alegría, todo viene de nuestro Dios. Entonces, un cristiano leyendo este salmo no debería quedarse solamente pensando en cómo estaba Jerusalén hace muchos siglos, en los días de David, en los días de Salomón. Notemos pistas aquí que deberíamos entender algo más allá de solamente lo físico. El mismo Salmos prueba esto, versículo 2 otra vez. Jerusalén siendo el gozo de toda la tierra, nunca ha sucedido. Versículo 10, Dios siendo alabado hasta los fines de la tierra. Estamos en eso, pero no ha sucedido en su plenitud todavía. Entonces vemos que se refiere espiritualmente aquí a la iglesia de Dios. La ciudad de Dios es el pueblo de Dios, Dios con su pueblo. Nada físico. Ni una ciudad, ni una nación, menos un edificio. Dios vive en los corazones de sus hijos
por medio de su Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento prueba esto. Precisamente en Gálatas 4, versículo 26, habla de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. La Biblia toma la ciudad de Jerusalén y la transforma para hablar no simplemente de un lugar físico para los judíos, sino del pueblo de Dios en todo tiempo. Y esto es aún más claro en Hebreos 12. Y quiero que veamos todos en nuestras Biblias en Hebreos 12. No quiero dejar ninguna confusión, ninguna duda en cuanto a que la ciudad de Dios ahora es la iglesia. Hebreos 12, versículos 22 a 24. Hebreos 12, 22 a 24. Dice que sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí es muy claro. El monte Sión es la ciudad del Dios vivo, así como en el Antiguo Testamento también. Pero aquí habla de que es Jerusalén la celestial. Y describe a Jerusalén la celestial como la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No hay mejor descripción de la iglesia. La congregación, la asamblea de los primogénitos, los escogidos por Dios, que están inscritos en los cielos. Tenemos sus nombres escritos en el libro del Cordero antes de la fundación del mundo. Por eso no puede ser más claro que ahora la ciudad de Dios es la iglesia. Jerusalén, la celestial, es la iglesia, el pueblo de Dios. Es una mejor ciudad que cualquier ciudad terrenal en el pasado o ahora. Y fíjense, Jerusalén sí era importante. De Jerusalén la terrenal vino la salvación. En el sentido de que Cristo fue crucificado, fue la ciudad. Pero al morir Cristo no solamente salvó a los judíos, sino a los elegidos de todo el mundo. Jerusalén nada más es la sombra, un símbolo nada más del pueblo de Dios en el futuro, que es la iglesia. En Apocalipsis 21 leemos de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, dispuesta con una esposa ataviada para su marido. Si quieren una prueba más, tampoco puede ser más claro. Esa es la iglesia. La iglesia es la esposa, la novia de Cristo. Somos la ciudad de Dios, cumpliendo en Cristo este salmo. La iglesia ya es el gozo de toda la tierra, porque de todo el mundo, en todo el mundo aprende la iglesia quién es Cristo, qué es la salvación. Queremos que en todo el mundo, primero la iglesia, su nombre sea alabado y loado para siempre. Pero para pensar muy prácticamente, muy directamente para nosotros, en verdad, tienes que preguntarte, en verdad la ciudad de Dios, la iglesia, ¿es el gozo de la tierra para ti? ¿Te regocijas estar en la iglesia en el día del Señor? ¿Qué haces a fuerzas? ¿Te es un gozo estar con aquellos que viven en la misma ciudad? No la Ciudad de México, sino la iglesia. ¿Estás tomando tu parte en ser el gozo de toda la tierra, alabando ante todos para que todos conozcan a tu Dios? Sí, porque es muy fácil dejarlo. Sí, la iglesia es el gozo de toda la tierra, qué bonito. Pero tú encuentras tu gozo en la ciudad de Dios. ¿Te encuentras tu gozo aquí los domingos con los hermanos? ¿Te encuentras tu gozo en hablar con otros de la ciudad en la cual vives? De lo que Dios ha hecho en ti. Cuando estamos aquí en la iglesia, deberíamos mostrar este gozo. Muy difícil con los cubrebocas.
Creo que muy pronto podemos quitarlos porque ya ni podemos ver el gozo, ¿verdad? Ya es tiempo para quitarlos muy pronto. Porque queremos mostrar a todos el gozo, el regocijo de Dios. A nuestros hermanos, por supuesto, y a personas que vienen por primera vez y ven la iglesia y no queremos que vean a personas tristes y aburridas y están aquí nada más por la costumbre. Queremos que la gente venga y digan, yo veo que aquí está un gozo que no veo en ningún otro lugar. El gozo de toda la tierra. Necesitamos mostrar aquí la hermosura, la protección y la alegría de la ciudad de Dios. Y después orar que Dios traiga más personas a nuestra iglesia para que puedan ser salvas, para que puedan también alabar a Dios con nosotros. O si estás aquí o escuchando este mensaje y no eres parte del pueblo de Dios, no eres ciudadano de esa ciudad todavía, pues puedes tener este gozo. Puedes disfrutar estar en la casa de Dios en vez de venir solamente porque alguien te ha invitado o conectarte solamente porque hace feliz a tu familiar. Tú puedes tener el gozo de pertenecer a la ciudad de Dios, a la familia de Dios, ser parte del pueblo de Dios. Es lo que tú necesitas. Dice, realmente no tengo gozo de venir aquí a la iglesia. Probablemente es porque todavía no eres parte del pueblo de Dios. Porque es natural para el cristiano querer estar donde están sus hermanos y donde están los demás que viven en la misma ciudad. Y si tú no eres, hoy puedes ser parte de esa ciudad. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus ídolos que todavía tienes en tu vida. Y ven a Cristo y pídele solamente Él por esta salvación. Por eso no queremos enfocarnos tanto en la ciudad o en la iglesia que olvidamos del Dios de la ciudad. Otra vez quiero que entendamos eso. No debemos tampoco enfocarnos tanto en la iglesia, sino en el Dios de la iglesia, en Cristo, quien es el verdadero templo. Ustedes saben lo que pasó con Israel. Israel empezó a confiar mucho en la ciudad de Dios y dejó de confiar en el Dios de la ciudad. Ellos empezaron a confiar en Jerusalén y sus muros, en el templo, en el arca, así como los cristianos en Roma en los primeros siglos, pensando que la ciudad de Dios no puede caer, la ciudad de Dios no puede ser conquistada. Empezaron a confiar más en el templo físico, en la arca física, en vez del Dios cuya presencia fue simbolizada por esas cosas. Y no terminó bien para ellos. Dios abandonó la ciudad física y el templo. Y leemos en Lamentaciones lo que pasó. De todos los que pasaban por el camino, batieron las manos sobre ti, silbaron, movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Citando el Salmo 48. Esa es la ciudad de la cual estaban tan orgullosos. Y mira, ya no existe. Todo destruido. Porque confiaban más en su ciudad que en el Dios de la ciudad. Que no cometamos el mismo error. Confiando en la iglesia misma. O digo, menos confiando en un edificio. Sino nada más en Dios. En Cristo. Dios moró en nosotros cuando vino su Hijo y ahora mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que nos protege. Esto es lo que nos alegra. No una ciudad física, no un lugar físico, sino la persona quien mora en nosotros. Y también eso nos puede animar cuando la ciudad de Dios no cumple nuestras expectativas. Es decir, cuando estamos desanimados por la iglesia. Porque solamente vemos sus debilidades y fallas. La iglesia local o la iglesia universal. Es un error. Es un error enfocarnos tanto en la ciudad que perdemos la importancia de quien mora en ella. Es decir, que no nos enfoquemos tanto en las personas en la iglesia, en sus problemas, en sus pecados, que perdamos el énfasis en Dios.
Hermanos, quiten sus ojos de los demás y miren nada más a Cristo. Algunos no quieren venir a veces porque alguien les ofendió, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. No venimos a la iglesia simplemente por los demás ciudadanos. Venimos a la iglesia por quien mora aquí entre nosotros. Quiten sus ojos de los demás y fijen sus ojos, miren a Cristo, fijen sus ojos en Cristo. La ciudad de Dios es hermosa porque Dios está. La iglesia de Dios es hermosa porque Dios está. No porque no tiene problemas, ni pecadores, ni hipócritas, porque tenemos todos esos. Pero eso no es la razón por la cual la ciudad de Dios es hermosa y grande y todo eso. Es por el Dios quien vive con nosotros. Y la iglesia, esta ciudad espiritual, es mucho mejor que la ciudad terrenal, porque eventualmente ya vimos, Jerusalén sí fue destruida. Aquí leemos de sus torres, su antemuro, todo lo que proveía protección para el pueblo. Pero sabemos que sus muros fueron destruidos, la ciudad fue quemada con fuego cuando Dios los entregó a sus enemigos y cuando fueron al exilio. Y aún después que fue reconstruida, otra vez en el año 70, fue destruida otra vez por los romanos. Pero eso nunca va a suceder con la iglesia. No puede, porque Cristo no puede ser vencido. Porque ni las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Eso no significa que no pasamos por pruebas y tribulaciones, pero ni la misma muerte puede vencer la iglesia. Por eso alabamos a Dios eternamente para siempre, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y como aplicación final, ese salmo también nos enseña la importancia de vivir en comunidad con el pueblo de Dios. Los cristianos no son individualistas. No vivimos simplemente por nosotros mismos. La Biblia no habla de las casas individuales de Dios. No podemos pensar en nuestros hogares, por supuesto. Pero la Biblia habla de la ciudad de Dios. En parte, sin duda, para mostrar que vivimos juntos. Así es una ciudad. Nosotros entendemos esto mejor que la mayoría de las personas del mundo. Lo que significa vivir en una ciudad en verdad. Estamos juntos todos, si nos guste o no. No podemos vivir sin interactuar con muchísimas personas. Tenemos que aprender a vivir juntos. Entonces, cuando vemos aquí que la iglesia es la ciudad de Dios, deberíamos entender lo que quiere decir. Vivimos en comunidad, no aislados. No simplemente mi relación personal con Dios. La Biblia no habla de tu relación personal con Dios. La Biblia enfatiza que vives en familia, que ya vives en comunidad, ya vives como la ciudad de Dios. Ahora, eso no significa que vamos al extremo de muchas sectas diciendo que literalmente vivimos en una misma casa, un mismo recinto juntos sin poder salir. No es eso. Pero sí es la verdad que vivimos en comunidad. En la iglesia encontramos un lugar de paz y gozo, un lugar hermoso y seguro en donde podemos alegrarnos con este salmo. En la iglesia encontramos un lugar en donde podemos estar ocupados. Deberíamos estar ocupados en la iglesia, no demasiado ocupados para no estar en la iglesia. A veces no queremos estar, como dije, por alguien no nos trató bien, algunos nos caen mal, hay hipócritas aquí. Pero es lo que sucede cuando vives en comunidad. Pero aún con todos sus problemas, y tenemos muchos problemas todavía, la iglesia es la morada santa de Dios. Es un lugar apartado en donde está Dios. Los que estemos más enfocados en Él que en los pecadores que viven en su ciudad, que nos incluye a nosotros. Hermanos, es difícil para nosotros viviendo en una ciudad tan grande, pero tampoco es imposible. Es difícil tal vez con el miedo todavía de la pandemia. No quiero invitar a nadie a mi casa porque pues quién sabe lo que trae. Voy a predicar esto muy pronto, que tu hermano no es un virus.
Necesitamos otra vez mostrar el amor como antes, hermanos, y no tener miedo, porque vivimos en comunidad y somos una familia. Lo mostramos aquí, pero ya no tanto como antes. Hay reservas, ¿verdad? Que ya tenemos. Entonces necesitamos pedir a Dios que quiten todas esas cosas, porque nos están afectando. Necesitamos su ayuda para tomar un salmo como este y aplicarlo en sus vidas. Y dejar de vivir individualistamente, no es una palabra, de manera individual. Hemos estado tanto tiempo encerrados, entonces no permite a nadie entrar a tu casa, no ver a la casa de nadie, entonces ya no queremos vivir en comunidad, hemos perdido el hábito. Bíblicamente tenemos que retomar el hábito. Recuerden que vivimos en la ciudad de Dios, somos la ciudad de Dios. Que lo hagamos otra vez, hermanos, que Dios nos ayude. Que alabemos a Dios por su ciudad, que es su iglesia. Primero, ¿eres parte de la ciudad de Dios? ¿Eres su hijo? Redimido de tus pecados y disfrutando la bendición de ser parte de su pueblo. Si no, hoy es el día para pertenecer a esa ciudad, rogando a Dios por el perdón de tus pecados. Tú necesitas que Dios te guíe ahora y más allá de tu muerte. Y cuando ya formamos parte del pueblo de Dios, parte de la ciudad de Dios, que vivamos en gozo, que vivamos como el gozo de toda la tierra, gozosos en nuestras vidas y gozosos en nuestra iglesia, porque tenemos una guía, y no solamente esta vida, sino aún más allá de la muerte. Alabado sea Dios por su ciudad y por el gozo que tenemos para pertenecer a ella. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por esta enseñanza de lo que significa la ciudad de Dios. Que ahora somos nosotros, tu pueblo, la iglesia. Damos gracias, Señor, que en cierto sentido la iglesia universal aquí en el mundo, todos pertenecemos a esa ciudad y podemos alabarte y alegrarnos en lo que tú has hecho y orar que tú salves hasta los fines de la tierra. De manera más práctica nos has dado también una iglesia local en la cual podemos poner en práctica esas cosas. Y te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo miedo, todos los obstáculos, para que podamos en verdad otra vez vivir en comunidad y mostrar el amor de manera práctica. Te pedimos, Señor, que obres nuestros corazones como iglesia, pero juntos, Señor, no queremos ninguna división por eso. Queremos estar en un mismo sentir, todos viendo lo que dice tu palabra y entonces teniendo el mismo sentir entre nosotros. Te pedimos entonces, Señor, que nos guíes como has prometido hacer, eternamente, para siempre, ahora y más allá de la muerte. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.